Amigos, muy buena noche, qué gusto estar con ustedes una vez más. Soy José Carmen Morales y estamos aquí nuevamente con su cápsula para poder dejarle conocimiento, algunas técnicas para poder vivir mejor para usted, para su familia. Hoy vamos a hablar de algo que me han pedido mucho las personas y es el miedo. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez en su vida? ¿Y qué es el miedo? Muchas personas siempre piensan, no, es que el miedo es una emoción negativa y tenemos que evitar el miedo, y a veces no hay que hacerlo de esa manera. Quiero hablarle varios tópicos acerca del miedo. Primero, es que muchos miedos son aprendidos. A veces cuando somos niños, los niños aprendemos de los adultos. ¿Y qué pasa con los adultos? A veces nos infunden miedo y muchas veces lo aprendemos. Por ejemplo, un bebé de 1 año, año y medio, que no se quiera dormir. Muchas veces la mamá le infunde miedo y le dice, mira, va a venir un animal, va a venir el monstruo. Cuando yo era niño, no sé si ahora exista, pero estaba la idea del cuco, que sabe qué era, pero que se supone que era algo que daba miedo. Y entonces mamá le decía, va a venir el cuco y te va a comer. Y el niño con miedo se refugiaba en el seno de mamá y se dormía con miedo. Cuando ya tenía 5 años, que mamá le decía, mira nene, es bueno que te vayas a tu habitación, que duermas solo en tu cama, el niño le decía, siento miedo. Pero es que no hay nada, le decía mamá, no existe nada. Bien mamá, existe el cuco y ese me puede comer. No, ese no existe. Entonces el niño se confundía. ¿Cómo al año y medio me dices que existe y a los 5 años me dices que no existe? Y los miedos se van aprendiendo y se van aprendiendo desde la infancia. Y tiene mucho que ver también con su autoestima. Una persona que tiene más miedos es la que tiene más baja autoestima. ¿Cuál es el lado positivo del miedo? El lado positivo del miedo es que me ayuda a darme cuenta dónde yo tengo limitaciones para enfrentar algo que posiblemente sea o yo lo considere más grande. Por ejemplo, tengo que hablar en público y tengo miedo de hacerlo, porque creo que el hecho de hablar en público, eso me supera y eso es más grande que yo. Y se ha demostrado que muchas personas que tenían miedo en la infancia o en la adolescencia de hablar en público, se convirtieron en grandes oradores. ¿Y qué pasó? Solamente se fueron dando cuenta que sí tenían miedo, pero se fueron preparando para afrontar ese miedo y para que no se convirtiera en un obstáculo. Tenemos que distinguir la diferencia entre miedo y fobia. El miedo es una emoción racional. ¿Y qué quiere decir? Que tiene razón de ser, que es lógica y que sí existe, que es congruente con la realidad. Por ejemplo, veo un perro, un pitbull, un rottweiler que está en la calle y siento miedo de pasar cerca de ese perro. ¿Ese miedo será racional? Claro que lo es. Es un perro agresivo y me puede morder. Eso es un miedo, cuando es algo real. Pero las fobias son miedos irracionales. ¿Por qué? Porque no tienen razón, porque solamente están en mi pensamiento. Por ejemplo, hay quienes le tienen fobia a las cucarachas. Y usted ve a un ser humano de 1,80 de alto subido sobre una mesa porque anda en la cucaracha o una rata abajo. Es ilógico. Y realmente una rata no le va a hacer daño a un ser humano. O una cucaracha tampoco. Tenemos que distinguir cuando son fobias que las hemos aprendido de los adultos. Por ejemplo, cuando hay un temblor. Si los adultos salen corriendo con miedo de que pueda caerse la casa, los niños van a hacer lo mismo también. Después desarrollan mucho miedo cuando hay temblor. Sin embargo, si el adulto es tranquilo, busca un lugar seguro y le infunde confianza ante un temblor a los hijos no salen corriendo. Lo paradójico de esto es que suele suceder que cuando hay un sismo, muchas casas no se han caído, la mayoría no. Pero los accidentes suelen suceder de aquellas personas que han salido corriendo con miedo y les ha atropellado un carro en la calle. Entonces, como que los miedos tenemos que aprender a manejarlos. Le voy a dar 3 herramientas para que usted pueda aprender a manejar sus miedos. Primero, no ignore su miedo.
No lo ignore, porque cuando usted lo ignora es peor. La mente no lo procesa y su miedo está allí. No solo está allí, aumenta su miedo. Usted va a hablar en público, por ejemplo, no trate de esconder su miedo. Incluso una de las técnicas muy funcionales es poder decirle al público: señores, muy buena tarde, estoy frente a ustedes acá, pero si ven que tiemblo o que me tiembla la voz, por favor compréndanme, estoy muy nervioso. Y esto me hace realmente muy difícil, sin embargo, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Cuando usted dice eso, es increíble, se liberó del miedo, lo soltó. Su público va a decir: eso no es cierto, no tenía miedo, porque lo hizo también. ¿Por qué? Porque el miedo no lo ignoró, lo aceptó, lo procesó, no lo escondió. Cuando lo quiere esconder, no, voy a esconderlo, que la gente no se dé cuenta que estoy nervioso. Comienza a perturbarse, comienza a trabarse, comienza a hacer movimientos involuntarios que la gente se comienza a reír de esa persona porque está escondiendo su miedo. Por eso, lo primero, no esconda su miedo. Acepte que tiene ese miedo y que lo va a afrontar. Número 2, no se pelee con su miedo. Porque a veces nos podemos pelear con el miedo. Y, es que cae mal este miedo, ¿por qué no me deja? No, ¿sabe qué puede decir? Puede hablar con su miedo y puede decirle: mira, yo sé que tú estás allí y yo sé que me estás acompañando ahora que voy a hablar en público o ahora que voy a hacer esto. Sin embargo, no hay ningún problema que estés allí de todas maneras. Yo sé que estás allí y a mí no me afectas. No eres mi enemigo. Al contrario, podemos llevarnos bien. O sea, llego a llevarme con mi miedo, pero yo empoderado, yo controlo mi miedo, no lo ignoro ni permito que él me domine. Y lo tercero que puedo hacer con el miedo es aprender cada vez a superarlo más. Me llevo bien con mi miedo, no me peleo con él, no lo ignoro. Pero si fuera a hablar en público, ¿y qué es lo mejor que puedo hacer? Leer mucho sobre mi tema, prepararme bastante. Y también voy a buscar técnicas de cómo hablar en público, cómo manejar la respiración, cómo manejar la voz, cómo manejar el lenguaje corporal, cómo poder tener una conexión con el público de manera que esté bien conectado con mi público. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de prepararme, de buscar bibliografía. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que me voy a olvidar de que existe el miedo. Voy a hablar, voy a hacerlo muy bien, voy a estar muy contento. Y al final de cuentas, voy a decir: de verdad que al principio sentía miedo. ¿Y por qué? Porque no me peleé con mi miedo, porque ni lo ignoré, pero me llevé bien con él y me preparé para afrontarlo. Entonces, amigos, es importante prepararnos y darnos cuenta que los miedos no son negativos, que nos podemos llevar bien con ellos y que nos ayudan a darnos cuenta que lo que tengo frente a mí me puede superar, que siento que es un obstáculo más grande que mi capacidad. Y entonces comienzo a prepararme. Los miedos han hecho crecer a muchas personas y los miedos han ayudado a tantos seres humanos. Hay quienes tenían miedo a ser pobres y lucharon duro, trabajaron, hicieron un capital y fueron prósperos. Hay quienes tenían miedo a ser fracasados y comenzaron a prepararse, a invertir y salieron adelante. Hay quienes tenían miedo a tener que se cayera una casa en un terremoto y la hicieron bien fuerte, bien sólida, superaron sus miedos. Es importante reconocer que los miedos tienen el lado positivo, le ayudan a usted a crecer y a hacerse más fuerte. Así que ánimo, hay miedos, no son negativos. No le diga a sus hijos: eres un miedoso. Al contrario, dígale: es normal que sientas miedo, pero sé que tienes la capacidad para poder superarlo, porque dentro de ti hay un campeón y hay un gran poder. Así que, amigos, a superar los miedos. Y ahora quiero comentarles que todos nuestros videos vamos a estar publicando a las 6 de la tarde los días viernes, así que esté pendiente. A partir de hoy vamos a estar a las 6 de la tarde cada viernes publicando estos videos en vivo. Y recuerde que estaré muy agradecido de sus comentarios y sugerencias para nuevos temas. Hasta la próxima. Muy buena tarde.